Cordial saludo a todos los estudiantes. Hoy vamos a trabajar las lecciones número 1 y número 2 de la unidad número 1 del curso de Política y Bienestar. Lo primero es que vamos a hacer unas aclaraciones generales del concepto. Lo primero es que ha sido trabajado por muchas esferas del conocimiento a lo largo de la historia humana. Es un concepto que realmente nunca ha estado ligado a un ámbito científico determinado, pues se ha trabajado desde la filosofía, la economía, la política, la sociología, la antropología, la sociología y pues en nuestro caso el trabajo social. Bajo estas dimensiones de bienestar siempre se han tenido dos dimensiones para la idea de bienestar. Una que es el bienestar individual y otro que es el bienestar colectivo o bienestar social. El bienestar individual hace normalmente referencia a la satisfacción de necesidades básicas, o sea, a la necesidad que todos tenemos de comer, de vestir, todo lo que son las necesidades materiales de la persona. Y por otro lado está el bienestar social, que ya establece la relación precisa con la política. Es un concepto, digamos, lo que se da de una naturaleza colectiva, o sea, se piensa que el ser humano no es un sujeto solo, sino que depende y está en correlación constante con los demás. Entonces, cuando se piensa en idea de bienestar bajo lo social, se entiende de que para que realmente haya una política o un desarrollo en relación al bienestar humano, siempre tiene que estar en relación con la sociedad, o sea, con los demás. El concepto, por tanto, de bienestar es polisémico, es sociohistórico y es altamente ideologizado, pues obedece intereses del contexto. ¿Esto qué quiere decir? De que el bienestar está marcado por las corrientes políticas, paradigmáticas y por el desarrollo incluso tecnológico y democrático de la sociedad en que se haya desarrollado. Bajo el rastreo histórico que vamos a hacer del concepto de bienestar, en la unidad se trabajan tres principales concepciones. La primera, que es la concepción de la antigüedad, la segunda, que es una concepción mercantilista, capitalista, moderna, que se da bajo el surgimiento de la ciudad, y el tercero es una idea de desarrollo a escala humana, que es ya, digámoslo, de los años 60, 70 y tiene, digámoslo, otros ámbitos más allá de lo material. Entonces vamos a empezar con el concepto de bienestar desde la antigüedad. Desde la antigüedad los griegos precisamente se plantea la idea desde la búsqueda de la felicidad, pero esa idea de bienestar desde la felicidad está partida, digámoslo, en tres dimensiones básicas. La primera, pues lo individual, que es la esfera de los bienes del cuerpo, como lo llamarían pues los teóricos de su tiempo, que es la satisfacción de las necesidades básicas como alimento, refugio, vestir, y todo lo relacionan como al cumplimiento de la felicidad, pero la felicidad vista desde la satisfacción de las necesidades, y esto es visto como un placer. O sea, necesitamos consumir y para tener bienestar necesitamos tener unas condiciones, digámoslo así, materiales específicas y que esas se dan desde el cuerpo, digámoslo así, desde lo material. El bien tener, como lo llamaría Aristóteles. Pero también habla de una esfera del bienestar espiritual, que se refiere al estado emocional del ser humano más allá de lo material. O sea, es el bienestar personal logrado de acuerdo a la virtud, de acuerdo a las virtudes o a nuestro desarrollo en la vida. Por ejemplo, aquí en este bienestar espiritual se relaciona más como con lo emocional, o sea, con la autoestima, el reconocimiento, la necesidad de sentirse útil. Aristóteles plantea que es cuando el bienestar espiritual es cuando una persona alcanza su lugar en el mundo, o sea, cuando alcanza una vocación, cuando encuentra lo que puede hacer. Cuando un artista puede expresar su arte, se supone que eso le da un bienestar espiritual. Cuando un docente o cuando un artesano realiza sus productos, pues encontró su lugar en el mundo y es feliz haciendo lo que hace. Ese es, digamos, un ejemplo del bienestar espiritual. Y el tercero se define como un bienestar en términos de lo mayor, de lo colectivo. Y es el bienestar, digámoslo así, que trasciende el sujeto y es entendido como la necesidad colectiva. Pues desde los griegos se hablaba de la ciencia soberana en el sentido de bienestar, o sea, cómo lo político afecta a la manera de vivir de las personas, o sea, un bienestar desde lo político.
Una segunda idea de bienestar es la que se da en la modernidad y se da bajo un pensamiento técnico instrumental. Es una idea de bienestar mercantilista y establece una correlación entre los niveles de ingreso de las personas, el nivel económico de las personas, y esto, digámoslo, en cuanto a su concepción, es una concepción cuantitativa y material del hombre y su felicidad. Bajo esta idea, digamos lo que esta idea de bienestar mercantilista se desarrolla en la posguerra. O sea, es, como les decía ahorita, el concepto de bienestar está influenciado históricamente y se dio en la posguerra. O sea, a principios del siglo XX, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Europa queda destruida y estas ideas parten de Norteamérica, de Estados Unidos, para la reconstrucción de Europa. Entonces, ¿cómo tenían ellos entendida cómo era la concepción de bienestar? Básicamente bajo la producción de riqueza. O sea, el bienestar se debe dar principalmente como un plan de Estado para la formación de riqueza en todas las personas. De cierta manera también se pensaba en una democratización de la riqueza. O sea, todos tenemos que estar en relación a la construcción de calidad de vida desde la satisfacción de las necesidades materiales, pero digámoslo que todos tenemos que estar parados desde una postura productivista, digámoslo así. Pero entonces este sentido productivista tiene una característica ideológica. Esta idea de bienestar nace con una finalidad clara de evitar la propagación del comunismo. O sea, esta idea de reconstrucción de Europa nace también en un contexto del nacimiento de la Guerra Fría. Entonces, todo este tipo de políticas tienen un carácter ideológico que no podemos pues olvidar. Los principales, digámoslo, aportes o desarrollos de esta idea de bienestar desde el mercantilismo se dio con dos planes muy conocidos, desarrollados por Estados Unidos. Uno que se llamó el Plan Marshall, que se dio para la reconstrucción de Europa, y el otro que se llamó el Plan Curry, que es más como para el desarrollo económico de Latinoamérica. El Plan Marshall se dio con todos los países aliados, o sea, guiado por Estados Unidos, y digamos lo que fue un proceso exitoso porque países como Alemania, Francia, Inglaterra pudieron aplicar muy bien todas estas teorías de desarrollo, y pues desde lo que es la formación de riqueza y de trabajo y de democratización de la educación para el trabajo y de la satisfacción individual de necesidades materiales, pues les funcionó muy bien. Y el Plan Curry fue más que, como vieron que este plan les había ido muy bien en Europa y que en Latinoamérica habían ya focos revolucionarios, entonces quisieron implementar algo parecido para el desarrollo administrativo de los recursos en Latinoamérica. O sea, se trató de dar una modernización del Estado para la administración planificada de los recursos y pues ahí, por ejemplo, algo muy importante fue la educación, que se pensó bajo esa idea de desarrollo y bienestar como la posibilidad de que las personas puedan generar riqueza, puedan tener trabajo y puedan satisfacer sus necesidades materiales. Ya una tercera idea de bienestar se desarrolla, digámoslo así, desde como un desarrollo a escala humana, y esta da un cambio en la visión de bienestar, porque ya establece la esfera económica a servicio de la sociedad, y no al revés, como se venía planteando desde la idea del bienestar mercantilista. O sea, no es la sociedad la que tiene que acomodarse para que haya un bienestar económico, sino que debe ser la economía la que se acomode para generar un bienestar colectivo, o sea, un desarrollo social. Bajo esta idea pues se trasciende esa idea materialista de bienestar y se establecen valores intangibles que dan sentido a la vida. O sea, se traen nuevas esferas de competencia a la hora de hablar de bienestar. Y pues bajo estas ideas está la cuestión de los derechos humanos, y se empieza a hablar sobre los ecosistemas, también como el ecosistema y el medio natural como algo sujeto de derechos y que las personas tienen que respetar. Las relaciones que se establecen entre necesidades y su satisfacción hacen posible construir una filosofía y una política de
con un desarrollo auténticamente humanista, se dice. O sea, es una equidad económica. Se piensa que el bienestar es la equidad económica, pero para la participación ciudadana y la exigencia de derechos, tanto sociales como individuales. Bajo esta idea hay una influencia del marxismo, podemos decir, porque establece una idea de bienestar desde una postura crítica. O sea, se piensa de que la sociedad evoluciona y que constantemente se tiene que ejercer la crítica para que el contexto social nos vaya guiando hacia dónde tenemos que implementar nuevas estrategias, nuevos modos de satisfacer nuestras necesidades, pensado más allá de lo material. Bajo esta idea, digamos, lo de los derechos y lo del ecosistema es fundamental. Creer que bajo esta idea se cree que la sociedad es un subsistema de la ecología, de la naturaleza, digámoslo así. Entonces, bajo esta idea se entiende que no solo el hombre está sujeto de derechos, sino que esta idea de bienestar se piensa como un desarrollo armónico, en el que no solamente es una de los aspectos o las dimensiones las que deben suplirse, sino que deben ser varias las dimensiones. Una, las materiales; segundo, las espirituales, que también, digámoslo, se retoman desde los antiguos. Esta idea de que nosotros tenemos que no solo un deber tener, o sea, la satisfacción material, sino un deber ser, o sea, que sintamos como un lugar en el mundo, como lo establecía Aristóteles, una vocación, o sea, que todos podamos no solamente tener un trabajo para generar una riqueza y satisfacer unas necesidades, sino que ese trabajo y esas necesidades estén de acuerdo a una vocación, y que esa vocación y que esas necesidades tienen que estar en relación conjunta con lo que son los derechos de los demás, o sea, los derechos humanos y el medio ambiente. Porque si pensamos que la sociedad es un subsistema de la naturaleza, necesariamente la idea de desarrollo y de bienestar tiene que estar cuidado, pues, o tiene que estar muy preciso o precisada la idea de colectividad, de conjunto, digámoslo así. O sea, el bienestar no como una esfera individualista, sino como una esfera colectiva, como una esfera multidimensional, histórica y social.